Bueno, 18:13, vamos a hablar, decíamos, de las medidas de Sergio Tomás Massa, que anunció medidas, el ministro de Economía, también lanzado candidato. Son medidas para recomponer los ingresos, son varias, un paquete más precisamente, destinado a compensar el impacto que provocó la devaluación aplicada después de las PASOs. Monos tributistas, jubilados, suma fija, personal doméstico, potencial trabajo, tarjeta alimentar, acuerdo de precios, prepagas, créditos y exportaciones. Para que nos dé su parecer sobre el particular, vamos a hablar con Juan José Sisca, que es secretario nacional de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios APYME. ¿Cómo está, Juan José? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bien, gracias por atendernos. Bueno, ustedes han sacado un comunicado al respecto avalando las medidas de Sergio Tomás Massa. Sí, efectivamente, apuntan a morigerar el impacto, como decía vos, de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional y son medidas, todas las medidas tienden a mejorar el mercado interno, por lo menos a darle un pequeño impulso al mercado interno, y como siempre hablamos con vos, Antonio, el mercado interno es el mercado al cual atendemos las pymes. Por lo tanto, todo aquello que signifique una inyección de dinero al mercado interno para nosotros es importante. Y en este momento también, en función que a partir de la suma fija que se ha establecido, en un reconocimiento a la segmentación que siempre nosotros peleamos, hemos hablado varias veces con vos, Antonio, que no es lo mismo una pequeña o una microempresa que una empresa grande. Se reconoce allí que la mitad para las micropymes, se va el total, y el 50% para las pymes se va a hacer cargo el Estado, cosa que eso evidentemente alivia a un sector como el nuestro, que viene creciendo, pero que viene perdiendo rentabilidad, cosa que no pasa con las grandes empresas. Entonces, la realidad es que a nosotros esto, si bien siempre falta, es un aliciente importante. ¿No son tardías estas medidas, Juan José? Digamos, o si uno quiere, de manotazo de ahogado frente a la estrepitosa derrota del día 13 de agosto, las PASO nacionales, frente a Milei, pero también frente a Juntos por el Cambio? Claro, mirá, esa es una lectura política. Lo que yo te estoy hablando como representante de APYME, de las medidas que favorecen al sector y al sector en general, a los trabajadores, a las pymes, que somos dos caras de la misma moneda. Por supuesto que hubiese sido mejor que se hubiesen tomado antes, pero me parece que el condicionamiento que nos dejó justamente el gobierno anterior, que el PRO, con el Fondo Monetario Internacional y la negociación con el fondo, hizo que estas medidas inclusive se tomaran tardíamente, pero en algún momento se dudó hasta que se tomaran, ¿no? Según lo que se dice, el fondo pedía una devaluación del 100%, imaginás lo que hubiese pasado. Es lo mismo que prometen tanto el PRO como Milei, ¿no? Que van a hacer. Entonces, eso ya lo vivimos hace poco tiempo, las pymes nos fundimos, etcétera. Por eso acá es una cuestión de modelo. El modelo que nosotros apoyamos es el modelo de desarrollo industrial con inclusión social, y las medidas que se tomaron van en función de ese modelo y nosotros lo apoyamos. ¿Falta? Sí, falta, por supuesto. No ¿Fue obstante, tardío? Creo que sí. Fue tardío. Pero bueno. No obstante, bueno, estuve la semana pasada en una actividad donde vino Cristiano Rattazzi, expresidente de la Fiat, que hoy tiene una pyme, y había varios empresarios pyme allí en OSDE, en el auditorio de la Obra Social OSDE, y varios coincidían primero en que se viene un momento de apertura hacia los mercados con cualquier presidente, sea con Massa, sea con Bullrich o sea con Milei, y en segundo lugar que ellos ven como positivo, o sea, un sector del empresariado, digamos, ve como positivo esta apertura a los mercados, algo que prima facie uno podría decir, a lo mejor no es tan positivo. ¿Por qué? Porque va a privilegiar la importación antes que la sustitución de importaciones, pero ellos lo ven positivo. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Y qué opinión tienen ustedes sobre lo que piensa una parte del empresariado? Es una receta fracasada de la cual es un digno representante Rattazzi.
tantos años Ratazzi acá en la Argentina, al comando de la Fiat, realmente siempre tuvieron lo mismo, siempre hablaron de que el dólar estaba bajo, porque le conviene a sus intereses como multinacional. Eso que tiene una pyme es una joda. Yo a Ratazzi no le pregunto ni la hora, porque si me dice la hora no se la creo. Realmente son políticas fracasadas en todo el mundo lo que están proponiendo, la dolarización, las aperturas. Cuando todo el mundo está cerrando su comercio, cuando todo el mundo se está reagrupando, y en eso hay que felicitar al gobierno también por haber entrado al BRICS, Cristiano Ratazzi nos viene a tirar planes del cual él participó hasta el 2001, junto con Macri, junto con todos, es la misma gente, son unos caraduras terribles. Verlo a Cavallo de nuevo, hablar, verlo al representante de JP Morgan, ¿cómo se llama? Se me escapó. Verlo a todo eso, ven que armaron este desastre, porque lo armaron ellos, lo terminaron a armar del 2015 al 2019, darnos receta ahora de qué debería hacer este gobierno. Deberían tener un poquito de dignidad y quedarse en su casa. Ya ganaron tanto. Ratazzi ganó mucha plata, a costilla del sudor de los argentinos. Por favor, ¿no? Realmente, bueno, hay que ver qué pasa en las elecciones, pero si gana un candidato, digamos que no es Massa, si gana un candidato de tinte liberal, más moderado, menos moderado, quiero decir Patricia Bullrich o Milei, ¿qué van a hacer ustedes, ¿no? ¿Qué van a hacer el sector de empresarios que no están con ese modelo? Mira, yo creo que el sector empresario, si piensa en sus propios intereses y se olvida de las camisetas políticas y toda esta historia en la que nos han metido, si piensa, y el pueblo, si piensa en sus propios intereses, va a reaccionar de acuerdo a las medidas que se toman. Si se toman medidas, como se anuncia, que lo van a hacer, en vez de 100 días, 100 horas, bajar los salarios, recortar jubilaciones, todo aquello que atente contra el mercado interno del cual vivimos el 99% de las pymes, y bueno, vamos a salir a la calle como salimos del 2015 al 2019, tanto las pymes como los trabajadores. Se viene resistencia a la calle, digamos. Y por supuesto, porque, digamos, lo más elemental es defender los intereses de uno. Entonces yo como empresario, ¿qué voy a esperar? ¿Que me cierren, que me pongan restricciones de manera que tenga que cerrar mi empresa? No, voy a salir a defenderla. Y el trabajador cuando pierda su trabajo, ¿qué es lo que prometen los dos candidatos que vos nombraste? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar en la casa? Cuando los chicos no puedan ir a la universidad porque le van a dar un voucher, qué sé yo, cosa que fracasa en todos lados. Hablan de Chile, los chilenos vienen a estudiar a la Argentina. Cuando pase eso, la gente va a salir a la calle, y es lógico. Y lo que sí también prometieron, que van a reprimir, como lo hicieron a partir del 76, porque esos mismos personajes son los que fueron los autores intelectuales del golpe del 76, porque se vieron, bueno, te acordás en 82 cuando Cavallo le estatizó la deuda de la empresa, ¿y cuál era la empresa? La misma que ahora están en el mercado dominante. Son las mismas empresas. Nací en el 84, soy levemente joven, pero lo he estudiado. Gracias. Son muy leídos. Son muy leídos. Gracias por el contacto, Juan. No, querido, un abrazo grande. Muchas gracias a vos. Adiós.